les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, Dios nos da este privilegio enorme de reunirnos para escuchar una palabra de Dios para usted, una palabra de Dios para mí. Qué interesante saber que Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Nos ama, nos entiende, nos corrige, nos ayuda, nos disciplina, nos instruye y nos alimenta como un buen pastor. ¿Sabe usted que en nuestros días es bien común oír a personas decir que son cristianos? Incluso cuando hacen estadística le llaman cristiano a todo aquel que cuando ora pronuncia el nombre de Cristo. A veces también incluso hay gente que hasta saluda como cristiano. Dice Dios te bendiga. Otros han deformado el saludo y dice bendiciones. Otros han deformado el saludo y dice Dios bendice. Pero hay quienes que hasta lo usan de forma irónica cuando quieren desquitarse con alguien, le dicen Dios te bendiga. Pero el hecho que mencionen eso no quiere decir que son cristianos. Entonces, el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es digno de mí. Entonces, hermano, me dirá usted, ¿cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? Y de eso quiero que hablemos a esta hora. La condición o las características de un verdadero cristiano. ¿Cómo es un verdadero creyente o un verdadero cristiano? Para ello vámonos a nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2. Allí en el versículo 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto que a nosotros nos ministra. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora decía Pablo, yo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo está expresando claramente en esta porción quiénes son o cómo es un verdadero creyente en Cristo o como le llamamos un verdadero cristiano. ¿Cómo reconocerlos? Un verdadero cristiano es aquel que está crucificado con Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, dijo él, crucificado. La palabra crucificar es sujetar a un convicto a una cruz para que esta persona muera. Y usted dirá, ¿cómo es posible? ¿Me van a volver a matar? No. Cuando Pablo hablaba de que en Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo se imaginaba que se subía a la cruz de Cristo y ponía su mano sobre la mano de Cristo, su mano derecha sobre la mano derecha del Señor, ponía su cabeza con las espinas de la cruz de Cristo y ponía sus pies sobre los pies de Cristo que también estaban clavados. ¿Para qué? Para que ya no hiciera con sus manos lo que él quisiera, sino que antes de hacerlo tenía que preguntarle al Señor para que él le diera permiso de mover, que sus pensamientos fueran llevados cautivos a la obediencia a Cristo, que también sus pies no fueran donde él quisiera, sino a donde Dios le condujera. Entonces Pablo está hablando de con Cristo estoy juntamente crucificado. Él hablaba de amarrarnos a Cristo, amarrar mi mano sobre la de él, mi cabeza sobre la de Cristo, mis pies sobre lo de él. ¿Para qué? Para que yo mengüe y Cristo crezca en mí. Un verdadero cristiano es aquel que está sujeto a Cristo. Un verdadero cristiano es aquel que está crucificado con Cristo. Pablo lo expresó claramente, inspirado siempre por el Espíritu Santo en el capítulo 5 de Gálatas. Ahí en el versículo 24, el apóstol Pablo lo dice de la manera como ahorita vamos a leer. Y Pablo decía ahí en el 5:24, porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ir a una iglesia no me hace cristiano, y gloria a Dios porque ya tenemos abiertas las iglesias para poder congregarnos guardando las medidas y todo. Pero eso no me hace cristiano. El que usted mire este programa no lo hace cristiano. Sí le ayuda, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Pero ¿qué te hace cristiano? Dice que los que son de Cristo han crucificado, decía Pablo, la carne
con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vamos a darle rienda suelta a nuestra carne para que haga y vaya todo lo que quiera. Voy a la iglesia un ratito y me voy al primer culto para que me quede todo el domingo para disfrutarlo. No se trata de eso. No se trata de esa situación. Pablo está hablando del arrepentimiento de forma metafórica. Él está hablando de lo que debe de existir. Un arrepentimiento como una crucifixión de la vieja vida. Mire, si tiene que haber cambios. Cuando yo vengo a Cristo, tienen que haber cambios. Ya no voy a poder ser la misma persona. No es porque me digan, quítase, póngase, haga, no haga. El evangelio no se trata de eso. ¿Sabe quién nos dice eso? El Espíritu Santo a nuestro corazón. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo sé cómo el Señor me fue trayendo. Yo sé quién era, cómo vestía, qué hacía. Pero sabe que cuando vine a Cristo, yo me crucifiqué con Él y he aprendido a pedirle permiso a Él en todo cuanto yo haga. ¿Para qué? Para que de manera completa, de manera definitiva, yo deje atrás mi vida antigua y ahora comience a caminar una nueva vida en Cristo. Por eso usted lee en Gálatas ahí 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy. No dice estuve ni estaré. Él está hablando en presente. Él indica un acto definitivo que realizamos cuando nos convertimos. Yo siempre he dicho, si usted es cristiano, ¿recuerda la fecha en que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón? ¿O el día que le pidió perdón y le invitó a entrar y a morar en su corazón? ¿Sabe que hay personas que no se acuerdan? Yo no sé cómo no se acuerdan. Si es un momento tan trascendental en nuestra vida. Si tú no te acuerdas el día que aceptaste a Cristo, necesitas hacer una verdadera conversión. Yo me acuerdo el día, el momento, el lugar y cómo sucedieron las cosas, porque ese día marcó el resto de mi vida. Por eso dice Pablo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y un verdadero creyente es, como dice Pablo, con Cristo estoy, no estaba, ni estuve, ni estaré. Estoy juntamente crucificado. Entonces, mis amados hermanos, el tiempo verbal indica eso, algo definitivo. Un verdadero cristiano entonces es aquel que está crucificado con Cristo. Un verdadero cristiano es aquel, lo segundo, que está muerto con Cristo. Si volvemos a leer el pasaje del 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vivo yo. Cuando alguien ya no está vivo, ¿cómo está? ¿Muerto? Quiere decir que un verdadero cristiano está muerto con Cristo. Ay, ¿cómo es eso, hermana Caro? Ya me confundí. El verdadero creyente ha unido, por la fe se ha unido a la muerte de Cristo. Ha aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para borrar su vida pasada, para perdonar su vida pasada, para justificarlo ahora. Y justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir, amado hermano, que cuando yo acepté, cuando yo vine al altar, yo recuerdo que me arrodillé frente al altar. A mí nadie me llamó, por mí nadie vino a orar. No estaba aquí, yo acepté en Templo Betel de Asamblea de Dios. Yo corrí de la segunda banca y estaban por terminar el culto y no habían hecho llamado. Yo corrí y me arrodillé porque ya no aguantaba. Pero ese día decidí morir a mi vieja naturaleza, morir a las cosas del mundo y comenzar una nueva vida en Cristo. El verdadero cristiano está muerto con Cristo. ¿Muerto en qué sentido? En que ahora todo lo que vive, lo vive para la gloria de Dios. ¿Muerto en qué sentido? En que en el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, yo acepté esa liberación que el Señor estaba dando a mi vida. Es un verdadero unir a Cristo Jesús por fe en su muerte. Y estoy muerta ya a mi vida antigua. El diablo quizás a veces me ha querido decir, pero vos eras bailarina, pero vos eras malcriada, pero tú eras orgullosa, tú eras muy coqueta. Y sí, era, pero ya no lo soy.
Eso hace la diferencia. Cuando hablan de era, estaba hablando de algo pasado, porque ahora yo ya morí a esa vida y ahora estoy en los caminos del Señor. Y un verdadero creyente es aquel que está muerto con Cristo. Pero un verdadero creyente es aquel que también, volvamos a leer Gálatas 2:20. Ay, otra vez, sí, es que es un versículo, un sermón textual y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Característica de un verdadero creyente, está crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, dice, o sea que está muerto con Cristo también. ¿Muerto a qué? Muerto a las cosas del mundo, muerto a las pasiones vergonzosas de esta vida. Pero ¿qué dice ahí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice Pablo, por mí. Tercera característica del verdadero cristiano es que está vivo en Cristo. Ya no vivo yo, dice, estaba muerto, pero dice después, vive Cristo en mí. Quiere decir que nació a una nueva vida. Cuando Nicodemo se acercó al Señor ahí en San Juan, nosotros leemos que Nicodemo se acercó al Señor de noche y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Está fáciles, ¿sí? Pero de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, le dice, no puedes ver el reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es que yo estoy viva en Cristo? Nací a una nueva vida. Nací a una nueva oportunidad de vivir. Mire, es como comenzar de nuevo. Si cuando uno se convierte a Cristo, eso es una nueva experiencia. Algo sucede, yo no te puedo explicar lo que sentí, pero sí lo puedo entender para mí. Pero algo sucedió adentro de mí, algo cambió el chip de mi cerebro, algo cambió la forma en que sentí, y en vez de sentir odio, sentí la necesidad de perdonar. En vez de sentir frustración, sentí la necesidad de avanzar y de adquirir victorias en el Señor. En vez de decir, porque yo decía antes de ser cristiana, qué chiste tiene la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero encontré un versículo, Jeremías 29:11, porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para vosotros son planes de bien y no de mal, para daros el fin que yo les he preparado. Y yo entendí que había un plan para mí y empecé a buscar cuál era el plan para mí. ¿Sabe que antes de ser cristiana mi mayor anhelo y objetivo era culminar mi carrera? Una de mis carreras que el Señor me permitió culminar, trabajar y tener mi propia oficina. Y gloria a Dios que lo logré. Pero cuando a mí me ofrecieron la gerencia de una empresa muy importante aquí en el país, también el Señor me había llamado a dedicarme a tiempo completo a su obra. Y tenía mi sueño versus el llamado del Señor. Decidirme por el llamado del Señor. Para muchos yo fui una tonta. Para muchos yo desprecié la oportunidad de mi vida. Para muchos yo morí para ellos y me despreciaron y lo siguen haciendo. Pero ¿sabe qué? Nací para Cristo, viví para Cristo, emprendí una nueva carrera en el Señor y ahora lo que hago, predicar, pastorear, vivir en el Evangelio por más de 39 años, hermano, lo hago con gozo, con alegría, porque sé que a eso me llamó el Señor. Estar vivo en Cristo es nacer a una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora dice, he aquí, todas, no algunas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Examínate tú. ¿Estás en Cristo? ¿Estás muerto con el Señor? ¿Estás vivo con el Señor? ¿Qué es lo que vives? Lo que vives ahora, ¿para quién lo vives? ¿Para agradarte a ti mismo? ¿Para agradar a las personas? ¿O para agradar al Señor? Valdría la pena que nos preguntáramos eso. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, tienes que aprendértelo. ¿Cómo reconocer un verdadero cristiano? Es aquel que esté vivo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron.
No es que de repente me voy al mundo y ahora me regreso al evangelio. No es que de repente me voy a salir de este lado y me vuelvo a meter. Ahí me reconcilio con el Señor. No, o somos o no somos. Nueva criatura. Las cosas viejas que pasen. Y aquí dice el Señor, las hace nuevas. Estar vivo en Cristo implica vivir para el Señor. ¿Qué dice Romanos ahí en el capítulo 14? Si usted lo busca junto conmigo, dice Romanos, ahí se lo ponemos en la pantalla para que usted lo lea. En el versículo 8 del capítulo 14 dice Romanos, el apóstol Pablo hablando, pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire qué convicción la que tenía el apóstol. Si estamos vivos en Cristo, vamos a vivir para Cristo. Definidos. No es que hoy sí, mañana no. No es que ahora sí me gusta ser cristiano y mañana me arrepiento. O cuando estoy en la oficina, o cuando estoy en la fábrica, cuando estoy en el negocio, cuando estoy en el mercado. Ahí me hago a donde va Vicente, va toda la gente. No, o somos o no somos. Un verdadero creyente es aquel que reconoce que está vivo en Cristo. Y si vive, vive para Cristo. Y sabe que hasta para morir, hermanos, mire, para morir, Pablo decía, yo no sé, estoy en aprieto, no sé qué será mejor para mí, porque si estoy en esta tierra, si vivo, decía, vivo para la gloria de Dios, pero si me muero, me voy con el Señor, y qué mayor honra que estar a la presencia del Señor. Por eso es que los evangélicos, cuando alguien muere en Cristo, hacemos cultos. A mí me encantaría que el día que me velen, yo ya le di indicaciones a mi esposo, yo no quiero la caja abierta, yo no quiero que usted me recuerde ahí toda verde con la boca abierta y una tajada de limón en la boca, no. Yo quiero que usted me recuerde así predicando la palabra del Señor. A mí me encanta reír, a mí me encanta hablar, a mí me encanta accionar. Yo quiero que sea un cultazo, no para hablar de mí, sino para hablar del Señor, para que si alguien llega recuerde las maravillas que Dios ha hecho. Hay un coro que dice, las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. En el mío, ¿no? En el mío canta, nos vamos a gozar a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y mira, hermano, alabanzas de júbilo, alabanzas que exalten el nombre de Dios. Bueno, cuando yo me muera voy a estar muerto, no va a saber qué van a hacer, pero por lo menos le cuento lo que yo anhelo. ¿Por qué? Porque yo estoy como Pablo, no sé qué mejor, si estar con vida o estar muerto, porque las dos cosas me son buenas. Por eso es el creyente, tiene bendición y seguridad. Entonces, mis amados hermanos, un verdadero creyente, un verdadero cristiano es aquel que está crucificado con Cristo. Pregúntate tú, ¿lo que haces es lo que Jesús te permite? ¿Hablas con Jesús antes de accionar? ¿Hablas con Jesús antes de hacer algo? ¿Hablas con Jesús antes de darle chance a los pensamientos que te sigan dominando? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Voluntariamente se ponía a la cruz y se crucificaba con Cristo. Y mire que el apóstol era un hombre de eminencia, un hombre preparado. Dicen que era chiquito, algo calvo, pero qué cerebro de hombre. Y qué hombre que después de haber sido perseguidor de la iglesia, vino a ser heraldo del evangelio, vino a proclamar el evangelio. Algo similar me pasó a mí, no en la categoría de Pablo, porque yo no le llego ni a la correa de los caites de él, pero yo me burlaba de los evangélicos y hoy predico el evangelio. Y sabe, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo te digo a ti, amigo, quizás tú conociste del Señor, has oído hablar del Señor, me alegra que estés oyendo palabra, pero para ti es esta palabra. ¿Hasta cuándo te vas a definir? A ti, hermano, que vas a la iglesia, te congregas, pero no has cambiado tu manera de vivir, ¿hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y yo te digo, con mi vida te lo puedo experimentar, es cierto. Hay gente que te abandona, hay familia que te da la espalda, hay gente que te critica, pero no hay mejor vida que la que se vive en el Señor. Y un verdadero cristiano es aquel que se crucifica con Cristo. Un verdadero cristiano es aquel que está muerto con Cristo, está creyendo en la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dijo que iba a venir, iba a nacer de una virgen, y esa profecía se cumplió. Y todos sabemos la historia, hasta el más ateo, porque tiene que mencionar las fechas
antes de Cristo o después de Cristo. Fue muerto, pero al tercer día resucitó. Y está sentado a la derecha de Dios Padre y dice que desde ahí intercede por nosotros. Un verdadero cristiano es aquel que también está vivo en Cristo. Si no nos ha llevado el Señor es porque tenemos algo que hacer. Y recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que haber pasado y todas son hechas nuevas. Y yo te dejo este reto, querido hermano. ¿Realmente eres un verdadero hijo de Dios? ¿Realmente eres un cristiano nacido de nuevo? ¿Realmente te has crucificado con Cristo? ¿Realmente estás viviendo para Cristo? Esa es la palabra de Dios para ti. Y para ti, amigo, reflexiona en esto. Y si te quieres reconciliar con el Señor o por primera vez abrirle tu corazón al Señor, te dejo esta oración para que la repitas y para que te vengas a formar parte de la familia de Dios. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.